¿Tú oyes esa ovación? ¿Tú la oyes de fondo? La oigo. Ustedes, No, es increíble. La belleza deslumbrante. La gente venía por ahí Talento anómalo. con pancarta. ¿De veras? En la calle de aquí. Bienvenido. Sí. La belleza rimbombante. Te estábamos esperando. Narso. ¡El Narso! Señoras y señores, que estamos en televisión nacional. Eso es así. Cuando este canal se posa en ese canal de televisión, tú tienes que darle stop y pausa, screenshot, grabar esa imagen y tenerla en el backdrop de tu teléfono por el resto de tu vida, para que tú tengas la belleza más grande que ha parido madre sobre la parte de la tierra y puedas gritar conmigo. ¡Qué bello soy! ¡Wow! Buenos días. Buenos días, Fernan Reyes. Maestro, ¿cómo estás? Ay, buenos días. Por ahí Moyola. Buenos días. Buenos días a las montañas. Buenos días al sol, al cielo, a las nubes. Buenos días a este micrófono que tiene, wow, de todos es el más privilegiado porque está muy cerca de mí. La gente está pidiendo que venga el 25 y el 1. Sí. ¿Puede venir usted? Ah, wow. El 25 y el 1. Los próximos 2 viernes me parece que... Hay una petición a popular. Me parece que van a tener que trabajar. ¿Ah? Ustedes. Solamente por Sí, recibir porque- usted. Sí, no, porque yo no puedo venir aquí y hacerlo todo. Obviamente yo necesito... La asistencia. Claro, asistencia de ustedes. Así Ay, que ay, lamentablemente 25 y 1, que son días universalmente feriados. Sí. La gente está pidiendo a gritos que yo esté aquí. Eso es así. Aunque sea ustedes hagan este segmento a las 8:30 y se cerramos. van. Y cerran esa. Sí, claro. Por lo menos Sí. eso. Yo sé que Fernan lo haría. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y yo me uno a él. Claro que no. Wow. Yo sé que tú lo tiras a él primero, pero en realidad quien más lo anhela eres Sí, tú. yo, claro. Sí, Eso es así. Además ¿Cómo de quiere que- estar sin usted? Además de que Fernan viene de allá al lado de no, hombre. de De bonito. Coamo, De allá claro. de bonito, Sí, de allá al sí, lado. sí. Tú sabes que eso no es como que él tiene que hacer ningún sacrificio. Es más Sí, coamo, sí, ¿verdad que sí? ¿Qué más jugamos? Sí. Más Es más coamo, coamo, más coamo. lejos Jugamos, todavía. qué bonito, sí. Para nada sabía eso, fíjate. Todo el tiempo Sí. pensé que era bonito. Yo siempre diciendo a la gente, a Finca Be Happy, que es bonito. Sí, es Finca Be Es que Happy, es la es bonita. colindancia. Sí, es la colindancia, bonito, perdón. Qué bien, qué bien. Pues mira, realmente tenemos que llegar a la conclusión de que este es mi último viernes Wow, del año. del año aquí Del año, en no se Nueva Vida. equivoquen, del No, del año. año. Mi último viernes del año, porque los próximos 2 viernes, bueno, pues son el 25 de diciembre, que es el día de Navidad, y luego el próximo es el 1 de enero, Wow. que es año nuevo. Eso. Por lo tanto, no estaré aquí. Así que, bueno, nada, les regalaré un paquete de servilletas a todos para que puedan, ¿verdad?, llorar. No, unos chops, unos Sí, Kleenex. no, o sea, algún tipo de pañito de estos para que ustedes puedan hacer sus labores en eso de secar sus lágrimas, puedan enjugarlas. Pero hoy, como es el último viernes del año, Ajá. pensé que era un buen momento para cerrar con una canción. Ajá. Sí, Me con una encanta canción. cuando usted viene con canciones. Sí, yo lo sé, Moraima. Yo sé que te encanta. encanta, del saque te encanta los viernes, pero cuando yo canto los viernes, entonces nos vamos a otro nivel. Sí, Ahí no, es no, que- eso es ahí es otro que- nivel. Entonces, esto es una décima. Ah, A ver, qué a chévere. ver. Usted Sí. le mete a la música típica. Por favor, Por Fernan. favor, eso es Wow. un insulto, Fernan. Que no lo La haga. pregunta solamente insulta. Wow. No, disculpe. La ¿verdad? duda. Yo pensé. Caramba, llevo años aquí en Nueva Vida. Sí. Mientras yo esté en esta emisora, hay tradiciones que no mueren. Ajá. Yo siempre traigo alguna que otra bomba y yo siempre traigo décimas navideñas en las Navidades. Y esto ha sido tradición. Wow. Así que esta canción, yo le he llamado, no le he llamado, a este género particular le llamo la décima hermandad. Ah, una décima hermandad. Una décima hermandad. Ah, ok, Pero la ok. décima hermandad es la que tú cantas cuando no tienes mucho tiempo y tienes que decir muchas cosas en la canción. Ok. Pues esa es la décima hermandad. Ah, bueno. O sea, Esto- que esa es la que vamos a escuchar. Esa hoy, es la que ¿verdad? vamos a escuchar en este momento. Así que esta décima de Navidad dice así. ¡Oye! ¡Eso! ¡Díselo, Comay! Ahí estamos. Échalo, gallo. Échale, campay. Dice. La belleza amplificada. Ahí. Sí,
Llega Narso a la eminencia para cautivar la audiencia y dejar a la anonadada. Dígaselo, dígaselo. Es la época esperada. Eso. Ay, en los campos y ciudades. Sí, Ay, señor. Pícalo, gallo. la alegría nos invade. Ay, la verdad está comprobada que en el mundo no hay nada como nuestras navidades. Que en el mundo no hay nada como nuestras navidades. Eso es. Estamos empezando. Se me paran los pelos, men. Mira esto. Sí. Dice, de Fajardo hasta Guadilla. Ajá. Ay. Y con COVID en la escena, celebremos Nochebuena. Todo el mundo con mascarilla. Ahí. Oye, todo el mundo. Oye, Todos. una práctica sencilla. Ay, Tiqui. aunque a muchos no le agrade. Dice esto. Míralo. Más seguridad añade por tu seguridad y la de los tuyos. Dice, aunque sea modificada, en el mundo no hay nada como nuestras navidades. En el mundo no hay nada como nuestras navidades. Voy a tirar una más. Ese es el pie forzado. El pie forzado es, en el mundo no hay nada como nuestras navidades. Vamos a ver cómo sale esta última. Repique ese güiro. Dice, todo el mundo en casa a las 9. Ahí. Oye, en la medida en que pueda, respete el toque de queda. No importando si hoy llueve. Puede ser que sea más breve. Ay. La visita de amistades y de familiares en las casas este año será menos, no se enfade. Dice, hoy disfrute la velada, que en el mundo no hay nada como nuestras navidades. Que en el mundo no hay nada como nuestras navidades. Demasiado. No, increíble. Usted no hay nadie. No, Juan, no hay nadie. No hay nadie. Me da pena con los Sanabria. Sí, honestamente. Me da una pena. Sí. Cuando yo me oigo cantando, en ese mismo momento yo estoy pensando, qué pena me dan. Sí. Julio César tratando. Caramba. Victoria, Julio, muchachos. llama. Sí, bueno, Julio tuvo el privilegio de conocerme ya. Hicimos una décima juntos en Televisión Nacional y bueno. Oye, qué bueno. Fue un privilegio para Carlos. Sí, qué bueno. Mira, Diache, tú sabes que yo tenía un tema hoy. ¿Qué pasó? Pero yo caí en cuenta de esta cuestión de que es el último viernes. Ajá. O como que subiendo la escalera. Ok, está bien. Como que yo estaba sacando cálculo y decía, Dios, caray, espérate. El próximo es 25, el de arriba es 1. Esos son días que... Es que es el 2020, que es así. Sí. Uno no sabe ni la hora que es. Y yo voy a hacer un giro. Esto se llama un cambio de última hora. Ok. De última hora, se lo aceptamos, no hay problema. Yo tenía algo que me lo tenía escrito y todo aquí, lo que iba a decir. Pero me parece que siendo esta la última vez que voy a estar este 2020 en la emisora, quiero terminar con una nota arriba. Ajá. Arriba. Okay. No solamente con los chistecitos que siempre hacemos y con el humor que me distingue. Sí, pero usted siempre tiene una nota arriba. Siempre Claro que siempre sí. estamos en esa nota. Eso. Entonces, yo quisiera que la gente llamara hoy. Ajá. Porque de verdad que si nosotros somos honestos, que muchas cosas negativas se han comentado durante este año. Y que muchas cosas han resonado en nuestros oídos que son negativas, que son de momentos duros, de momentos difíciles, de momentos complicados, de momentos en donde, oye, estuvimos en la rueda de abajo, en donde algún familiar le dio el COVID, quizás algún familiar, y no, estamos haciendo esto con toda la cautela, sabiendo que incluso hay personas que han perdido familiares y seres queridos, perdido trabajos, empleos, pero yo creo que sería una buena manera de terminar este 2020. Que la gente llame y diga por qué ha sido bueno. ¿Qué cosas han pasado que tú puedes buscar y decir este año a pesar de? A pesar de. A pesar de
la tormenta, a pesar de la tempestad, a pesar de la dificultad, a pesar de los vientos, a pesar de las marejadas altas, a pesar de este año, ha sido bueno porque blanco. Wow. Yo pienso que si hoy usted tiene vida y salud y no hay gratitud en su corazón, usted no ha aprendido la lección. Usted no ha aprendido la lección. Yo pienso que de las primeras cosas por las que yo, Darzo, doy gracias a Dios. A ver. Es porque yo tengo hoy vida y tengo salud. Amén. Y yo puedo estar aquí este viernes haciendo esto que me encanta hacer, con personas especiales como ustedes y dirigiéndome a un pueblo al que amo con mi corazón, a mi isla. Lindo. Y eso para mí tiene un gran valor. Claro que sí. Entonces, lejos del vacilón, que no, oye, no está mal que alguien pueda tirar algo cómico en el medio, eso está chévere. Seguro. Pero yo quisiera que la gente llamara hoy y nos dijera, a pesar de este año tan duro, yo le doy gracias a Dios. Y yo pienso que este año fue bueno por tal cosa. Qué tremendo. Lo escuchaba a Narso hablar y se me venía a la mente la canción que usted la debe cantar perfecta. Claro. La que dice, a pesar de la lluvia y la Tempestad. Ahí va. A pesar de la duda y necesidad. Yes. ¿Cuál que dice pues? hasta aquí Nos trajo Dios. Sé que no nos dejará. Sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. No, esto le quedaba bien a Jacobo, pero ahora... Perdóname, Jacobo. Sí, exacto. Sí, eso fue así de... No la escuchó hace años esa canción. A pesar de... A pesar de, Dios ha sido bueno porque blanco. Dale. Así que dale, que la gente empiece a llamar. Ese cuadro lleno, sí. Ya tú sabes. 787-993-9700. En ruta. Chao, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones para ti. Amén. Mira, estoy llamando desde Rhode Island, mi nombre es Vicente. Vicente, bendiciones desde Rhode Island. Dice, es verdad que, te pregunto, esto es una duda que me surge cuando me dices tu nombre. ¿Es verdad que para donde va Vicente va la gente? Eso es así. Okay. Me imagino que te sigue un reguero de gente todo el tiempo, ¿verdad? Porque es así. Qué bien. Bueno, qué bueno que llamas. Saludos, díganos. Mira, primeramente, gracias al Señor, nos dio el COVID, a mí, a toda mi familia en abril. Fuimos de los primeros grupos que fuimos afectados con el COVID. Ok. Gracias a Dios que todos salimos al otro lado con la ayuda del Señor. Sí. Pero a pesar de todo, pudimos este año adquirir una casa. Wow. Adquirir una casa fue un sueño de nosotros. Amén. Y las bendiciones que han llegado ha sido grandemente. De verdad que estamos súper agradecidos al Señor por sus bendiciones, por su cuidado. Su provisión. Hemos confiado en el Señor en cada segundo, nunca hemos soltado su mano. Amén. Y eso es la exhortación para todo el mundo, que siga creyendo el Señor. Y muchas gracias a ustedes por la programación. Fiel oyente, todos los días estoy conectado con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Amén. abrazo, De verdad que sí. wow. Es que hermoso. Es hermoso. Sí. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Sí, buenos días. Muy buenos días. Bendiciones para ustedes. Igual para ti. Amén. Yo quiero, ¿verdad?, agradecerles. Todos los días ustedes nos brindan muchas bendiciones y nos llenan de mucha esperanza. Sí. Y agradezco este proceso de la pandemia porque hemos aprendido a valorar las personas que tenemos, cuidar de nuestros padres, de nuestros hijos y nuestros hermanos y dar la milla extra para aquel que necesite estar ahí para ellos. Así que a pesar de que han pasado muchas cosas negativas, también tenemos que ver que Dios sigue haciendo su presencia y que Él es más grande de lo que la gente piensa. Amén. Tú sabes que yo estaba pensando en estos días que este proceso sí nos ha enseñado mucho a reevaluar esta cuestión de que damos por sentado demasiadas cosas. Demasiadas. Sí. Incluso a las personas que amamos. ¿Sí? Las damos por sentadas. Es como que son parte, son tan parte. Están ahí, siempre están ahí. Yo me levanto y está ahí, mi nena está ahí, mi esposa está ahí, mi hijo está ahí, y que la rutina. Esto nos ha enseñado mucho a que hay que evaluar nuestras prioridades
y hay que dedicarle amor y atención a la gente que tenemos porque esta vida es muy frágil. Valorar. Es valorarlos, pero todos los días honrarlos. Vamos para la próxima llamada. Tremendo, adelante. Buen día. Buen día. Saludos, buenos días. A pesar pues, de que el año pues ha sido duro, pero Dios ha sido bueno porque primeramente pues ustedes no han en ningún momento han estado interrumpidos. Ahí está. Es un aliciente por mi familia, porque gracias a Dios que aunque estuve remoto un tiempo, pero pues, estuvimos cobrando. Sí. De mis compañeras muchas, pues, los esposos se habían quedado sin trabajo y ya fueron el sustento. Y por último, que quizás la gente no lo menciona, pero por esas compritas íbamos a cada quizás pueblito o a cada barrio, sí, que Dios también fue muy bueno porque nos suplió, nos suplió y porque pues estamos de pie. Ahí está. Eso, amén, eso. amén, amén. Eso es. Esa es de las mías, dijo aliciente. Aliciente. Son palabras así Palabras rebuscadas, sí, complicadas. complicaditas, que no todos entienden. No todos entienden, pero bueno, yo la entendí muy bien. Eso yo no entiendo, pero Ahorita admiro, te admiro explico, ese- Fernan, ahorita. Aliciente. Aliciente. Wow. Buen Vamos. día. Saludos, buen día. Buenos días. Buen A día. pesar de la pérdida de mi embarazo, Dios ha sido bueno, Wow. porque he sentido su fortaleza, su amor y su misericordia, y estoy agradecida aún a pesar del corto tiempo. Imagínate eso. Qué hermoso cuando tú puedes tener una persona que tuvo una situación tan personal y tan delicada como perder un embarazo, Sí. pero como quiera puede decir gracias, Señor, porque tú has estado ahí, tu misericordia la ha podido ver, No, tu tremendo, mano ha estado tremendo. conmigo. Y dijo algo poderoso, dijo, a pesar del poco tiempo que lo tuve, Sí. estoy agradecido. claro. Wow, qué Ve poderoso. cómo uno puede ver las cosas de maneras muy Sí, distintas cuando sí. uno realmente se fija en lo hermoso Cambiar el lente. y en lo bueno. No, da break para una más. Una más. Una más, vamos para allá, esa es la próxima. Adelante, buen día. Saludos, eres la última o el Oh último. my God. Ahí está. Pues gracias a Dios que soy la última, porque hasta el celular tembló y se fue cuando yo ese bozarrón que quedó Sí. espectacular. Imagínate. Pero Bueno. a pesar de todo, vi la mano de Dios obrar en mi familia en esta pandemia, así que ¿qué más se puede pedir? Amén. Amén. Qué bueno. Ahí está, yo le agradezco muchísimo a Dios. Yo he visto en mi vida, he visto en la de mi manejador y de su familia, cómo ha sido de provisión, al igual que el compañero que llamó de Rhode Island, Vicente. Vicente, Oh, yes. también mi manejador y su esposa pudieron adquirir una propiedad en medio Qué de todo bien. este tiempo. Ay, qué Y han bueno. tenido un tiempo muy, muy bonito como familia, Qué bueno. de mucho crecimiento y de muchas puertas abiertas. Yo pienso que va a depender grandemente de dónde pongamos nuestra vista. Amén. Yo oro para que este cierre del 2020 sea uno en donde podamos ver que Dios sigue siendo Dios y que su mano nunca se ha cortado para con nosotros, y nosotros oramos para que haya un 2021 lleno de alegrías, lleno de bendiciones, lleno de Así provisión, lleno de cosas hermosas, pero sabiendo que aun cuando haya abundancia o haya escasez, sabemos que nuestra confianza está puesta en un Dios y que ni la vida ni la muerte, ni el futuro, ni el Eso. presente, ni lo alto, Venga, ni lo venga. bajo, ni todo lo que este año trajo, nada nos podrá Nos puede separar separar. del buen pastor y de su amor y su cuidado. Y si estamos confiados en eso, entonces que venga el 2021, que estamos ready. Estamos listos. Estamos listos, ¿ok? Estamos listos. Así que vienen, mi gente, declarando esas cosas bellas para el Hermoso. 2021. Se me cuidan, me buscan en las redes sociales, Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial, el canal de la familia 1:30 en YouTube. Vaya y suscríbase. El café 1:30 lo puede adquirir en quincayaboricua.com. Vaya allí y busque nuestro café 1:30 y nos veremos entonces en el 2021, señoras y señores. Claro Se que me sí. cuidan, bendiciones. ¡Felicidades!